Buenos días, estimados oyentes. El día de hoy mi persona, Francisco Galeano, junto con otros hablantes, vamos a exponerle un tema muy importante que es la masacre de 1932. Este fue un episodio de violencia brutal marcado por la represión de miles de campesinos e indígenas que buscaban justicia y mejores condiciones de vida. ¿Por qué ocurrió? ¿Qué factores llevaron a este suceso? ¿Y cómo ha impactado en la memoria histórica del país? Acompáñeme a explorar estas preguntas y más, empezando con nuestra hablante, Valeria. Buenos días, Valeria. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, Fran? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Bueno, Valeria, ¿qué piensas acerca de la masacre de 1932 y su contexto histórico? Bueno, la masacre de 1932, como tú dijiste, en El Salvador marcó un inicio y un final, pues fue la clave de la historia del país y de Centroamérica. Para todos es sabido la fecha que inició fue en enero de 1932 y fue una respuesta violenta del gobierno salvadoreño a una insurrección campesina liderada por comunistas e indígenas, ¿verdad? En su mayoría, la etnia pipil en el occidente del país. Este suceso dejó una profunda huella en la memoria histórica de El Salvador, marcando el inicio de la década de represión y violencia política, ¿verdad? Tú dijiste que podíamos abordar diferentes temas como el contexto socioeconómico político de la masacre, también la insurrección y la respuesta gubernamental, las consecuencias y el legado. Pues yo te voy a hablar un poco sobre el contexto socioeconómico y político en dicho suceso, ¿verdad? A comienzos del siglo XX, por ahí, El Salvador era una economía principal agrícola dependiente de la exportación de café, ¿verdad? Pero se concentró en la riqueza en unas pocas familias terratenientes, llamados los 14 grandes. Mientras la mayoría de la población, especialmente los campesinos, indígenas y mestizos, vivían en condiciones de extrema pobreza y explotación, cosa que hoy en día se sigue viviendo, ¿verdad? Explotación campesina. A lo largo de los años, la falta de tierra, el trabajo forzado, la represión contribuyeron a un descontento generalizado entre los sectores populares. Y en ese contexto se desarrollaron movimientos de protesta en los que tuvo un papel destacado el Partido Comunista de El Salvador, ¿verdad? Liderado por figuras como Farabundo Martínez, Arturo Araujo, que fue un legado elegido presidente, ¿verdad? En un intento de reforma por su gobierno fue breve y caótico. En diciembre de ese mismo año de 1932, un golpe militar lo decorró y colocó en el poder general de Maximiliano Hernández Martínez, un militar conservador, ¿verdad? Bueno, ahora pasemos con otro de nuestros hablantes. Daniel, ¿qué tal, Daniel? Buenos días, ¿qué tal, Francisco Galeano? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí a responder. Bueno, está bien. En este momento yo quería hacerte otra pregunta acerca de este momento histórico. Considerando todo lo que ya dijo nuestra compañera Valeria, ¿verdad? ¿Por qué no me hablas, cómo crees que el comunismo influyó en la respuesta del gobierno y en la percepción de la sociedad sobre los campesinos e indígenas? Bueno, el temor al comunismo influyó profundamente en la percepción y en la respuesta del gobierno salvadoreño y de la sociedad en general hacia los campesinos e indígenas durante la masacre de 1932. Este temor, fomentado por la creciente tensión global frente a la expansión de ideas socialistas y comunistas, llevó a muchos sectores de la sociedad a ver a los campesinos e indígenas organizados no solo como una amenaza social, sino pues como una revolución comunista. Por un lado, el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez interpretó cualquier forma de protesta o demanda de justicia social
como una amenaza comunista. También las organizaciones campesinas e indígenas que reclamaban mejores condiciones de vida y distribución de tierras eran vistas como portadores de una ideología peligrosa que debía ser erradicada para preservar el orden y evitar la influencia del comunismo en el país. Como resultado, el gobierno utilizó este temor como justificación para llevar a cabo una represión brutal en un intento de eliminar lo que percibía como una amenaza inminente. Para la sociedad, especialmente para las élites y las clases medias urbanas, el temor al comunismo exacerbó los prejuicios hacia los campesinos e indígenas, intensificando la percepción de ellos como rebeldes o subversivos que intentaban desestabilizar la nación. En muchos casos, esto permitió que el pueblo justificara o al menos aceptara la represión violenta como un mal necesario para mantener la estabilidad. Muy interesante propuesta sobre la percepción que tenía Maximiliano Hernández acerca de los indígenas y su percepción del comunismo, Daniel. Bueno, pues ahora pasaremos con otro hablante que nos acompaña el día de hoy a respondernos otra pregunta. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, Fran, excelente. Te agradezco por esta oportunidad que me has dado en participar en esta increíble charla. Me alegro también, yo también estoy muy alegre de tenerte aquí con nosotros y quería hacerte una pregunta también acerca de la masacre de 1932. Okay. ¿Consideras que el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez tenía otras alternativas para responder al descontento social? Bueno, primero que todo creo que sí. El gobierno de Maximiliano Hernández tenía como alternativas para responder al descontento social que vivía El Salvador en los 30 años. Aunque se enfrentaba a desafíos profundos. Bueno, en el mandato de Maximiliano Hernández se dio en un contexto de grandes tensiones sociales, ¿sabes? Sobre todo por las desigualdades y el malestar de los campesinos y obreros que sufrían condiciones de la pobreza extrema. Fíjate que ante esta situación yo te voy a dar la respuesta de que su gobierno fue muy represivo, culminando el tristemente célebre masacre que ocurrió en 1932. Pero bueno, sin embargo, esa respuesta no era la única posible. Había alternativas que pudieron haber reducido la violencia y atendido las causas profundas del descontento. Interesante propuesta acerca de tu visión de que siempre existen otras alternativas. Nunca va a ser la violencia la manera correcta de solucionar un problema. Y bueno, ¿cuáles crees que hubieran sido esas alternativas en tu opinión? Bueno, Frank, yo considero que las alternativas que pudo haber considerado Hernández Martínez estaba en primer lugar la posibilidad de implementar reformas agrarias, también de redistribuir tierras o al menos el mejorar las condiciones de trabajo en el campo, que esto sí o sí hubiera podido alivianar en parte las enormes desigualdades que existían entre los grandes terratenientes y los campesinos. Fíjate que otra opción que pienso pudo haber sido promover las mejoras laborales y económicas para que los sectores más vulnerables hubieran aumentado sus salarios y que fuesen más justos y mejorar las condiciones para los trabajadores. Esto habría requerido un cambio importante en la estructura económica y política, pero bueno, podría haber generado una mayor estabilidad a largo plazo. Muy buenas alternativas, Luis. Están muy bien planteadas y sí, tienes razón. La violencia no era la mejor solución al problema que se vivía en ese momento. Reprimir a estas personas que estaban sufriendo no era la solución adecuada, valga la redundancia. Bueno, ahora vamos a pasar con otro hablante en este momento. ¿Qué tal, Wilber? ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, igual. Bueno, Wilber, yo quería hacerte unas preguntas. Quería preguntarte, ¿por qué crees que el levantamiento campesino indígena fue reprimido con tanta violencia por el gobierno en ese momento? El levantamiento campesino e indígena fue reprimido con tanta violencia por el gobierno en ese momento, porque representaba una amenaza directa al poder político y económico de la élite dominante y de los terratenientes, que controlaban grandes extensiones de tierra y tenían influencia en las decisiones del Estado. Estas protestas cuestionaban el sistema de propiedad y el modelo de explotación laboral, que beneficiaba a un pequeño grupo de personas, lo cual generaba un temor en el gobierno de perder el control sobre la sociedad y sus recursos.
Además, existían prejuicios étnicos y culturales que hacían que los pueblos indígenas y campesinos fueran vistos como inferiores, lo que facilitaba que las autoridades justificaran el uso de la fuerza externa para sofocar sus demandas. La falta de políticas inclusivas y de disposición al diálogo también contribuyó a que la violencia fuera vista como el medio más efectivo para mantener el orden y la estabilidad, aún a costa de los derechos y de la vida de los sectores más vulnerables. Bueno, muy buenas respuestas por parte de todos nuestros hablantes. Ahora tenía una última pregunta para vale la redundancia, nuestro último hablante. Freddy, ¿qué piensas sobre el mito de que el gobierno respondió solo para mantener el orden y proteger a la población? Bueno, primero que nada agradezco la invitación que se me ha hecho para participar en estas conversaciones sobre el terrible hecho de la masacre de 1932. Bueno, el argumento de que el gobierno de Hernández Martínez actuó únicamente para mantener el orden y proteger a la población es considerado un mito porque ignora el contexto de opresión, desigualdad y racismo que existía en El Salvador en esa época. Más que una medida para proteger a la población, la represión fue un acto de brutalidad diseñado para mantener el poder en manos de la élite y desmantelar cualquier intento de cambio social que amenace sus intereses económicos, especialmente los relacionados con el café, la principal exportación del país. La narrativa oficial del gobierno argumentaba que había un peligro comunista y que la represión era necesaria para evitar una subversión que pudiera desestabilizar el país. Sin embargo, esta versión es incompleta, ya que minimiza el abuso cometido y para evitar reconocer la naturaleza de las demandas campesinas que se enfocaban en la justicia económica y social. En realidad, esta acción dejó al descubierto la violencia sistemática y la falta de voluntad del gobierno para atender las necesidades de los sectores marginados. Las medidas fueron desproporcionadas y represivas y el objetivo principal fue sembrar miedo para evitar futuras revueltas. La masacre tuvo repercusiones duraderas en la población indígena, quienes sufrieron el estigma y la pérdida de derechos culturales y sociales, además de un miedo profundo a la movilización política, algo que benefició el régimen autorizado por varias décadas. En síntesis, el mito de mantener el orden es una simplificación que oculta las verdaderas causas de la represión, que fueron defender los intereses de una élite económica y suprimir cualquier movimiento en favor de la justicia social.